Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Dijo Jesús, la hora sí ha llegado, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por el canto que entonó Sandra. Que nuestro deseo sea siempre alabar el nombre de Dios, ¿verdad? Porque Él hizo un gran sacrificio por cada uno de todos nosotros, ¿verdad? Vamos a leer nuevamente la lectura bíblica, ya se leyó, ¿verdad? Vamos a leerla otra vez. ¿Se encuentra dónde? ¿Se acuerdan dónde se encuentra? Hechos Hebreos. Oh. Ok. Acá dicen Hechos, acá dicen Hebreos, acá dicen Hechos. Ok. Hebreo 10. Déjenme un momentito y me acomodo aquí. Ok. Dice, la lectura bíblica está en Hebreos 10:12, dice: Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Con esto vamos a hacer una oración. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias porque tú, Señor, estuviste dispuesto a ser sacrificado por amor de cada uno de todos los otros que estamos aquí. Gracias porque eres bueno con nosotros, que a pesar que nosotros seguimos siendo malos, tú nos sigues amando de la misma manera. También te queremos pedir, por favor, que tu Santo Espíritu descienda para que todo lo que hagamos y digamos aquí, que sea para tu honra y tu gloria. Te quiero pedir también, por favor, que el tema, Señor, que tú has puesto en mi mente, en mi corazón para compartir con mis hermanos, que tú me hagas recordar, Señor, lo que ya he estudiado, porque tú, Señor, eres bueno con nosotros y tú siempre quieres lo mejor para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, dice, la muerte de Cristo es un sacrificio, porque Cristo aceptó morir en vez de nosotros. Así que, hermano, la muerte de Cristo dice que es un sacrificio, porque Él aceptó morir en vez de nosotros. Y en esta mañana yo les sugiero, por favor, que si no tienen una Biblia, que la busquen, porque yo traigo varios versículos que quiero compartir con ustedes. O pueden usar su teléfono, lo que tenga a la mano, pero vamos a usar varios versículos. Y el primero lo vamos a buscar en San Juan 10. Vamos a buscar el libro de San Juan, capítulo 10. San Juan, capítulo 10. Vamos a ver el versículo 17 y 18. San Juan, capítulo 10, versículo 17 y 18. Y la palabra de Dios dice: Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Entonces, en otras palabras, aquí el Señor dice: yo voy a morir porque he aceptar la muerte de los hombres. Dice, yo voy a morir porque voluntariamente yo me ofrezco como un sacrificio, dice el Señor. Dice, yo voy a morir porque yo sé que con mi muerte, junto a mi Padre, podemos darle salvación a toda la humanidad. Hermanos, ¿qué hubiera pasado si el Señor se hubiera ofrecido en el sacrificio? ¿Qué esperanza tuviéramos nosotros? Nada, ¿verdad? Pero le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, que Él estuvo dispuesto a tomar esa muerte que nosotros merecíamos, ¿verdad? Porque dice que la muerte del pecado, ¿qué es? ¿La muerte del pecado? La muerte, ¿verdad? Así que la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Ahora vamos a buscar Mateo 26. Vamos a buscar el libro de Mateo. Mateo capítulo 26. Mateo 26, 42. Dice Mateo 26, 42, dice:
Otra vez fue y lloró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no pase de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Así que aquí dice: Padre mío, si no pase de mí esta copa, hágase la voluntad. ¿Cuál era la voluntad del Padre? ¿Verdad? Que el Padre mandó al Hijo para que Él hiciera un sacrificio. Pero dice: no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuántas veces nosotros también, hermanos, nos negamos a hacer algo? Nos negamos y como que no nos gusta, ¿verdad? Pero si Jesús, Él estuvo dispuesto a morir en la cruz, quizás Él no quería, pero si es tu voluntad, Padre, que se haga. Él se puso en las manos, dice. Era la voluntad de Dios que Cristo muriera. Y era la voluntad de Cristo también morir. Todo para salvación por todos nosotros. De modo que la muerte de Cristo fue un sacrificio. Dice, ¿qué significa la muerte de Cristo? Que Él aceptó morir en beneficio a todos nosotros. Así que, hermanos, Cristo aceptó morir en beneficio a todos nosotros. Cuando Cristo fue crucificado, ahí fue cuando derrotó a Satanás, ¿verdad? Ahora vamos a leer Mateo 27, un capítulo más adelante. Mateo 27, 46. Mateo 27, 46. Y dice la palabra de Dios: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí vemos, dice, ¿qué estaba ocurriendo en ese momento? ¿O qué estaba pasando en ese momento? Dios abandonó a su Hijo porque era la única forma de resolver el problema. Así que Dios abandonó a su Hijo en ese momento porque dice que era la única forma de resolver el pecado de este mundo. Pero también dice que Dios amaba a su Hijo y su Hijo iba a hacer la voluntad del Padre, lo que el Padre le dijera. Y Él estuvo dispuesto a tomar ese sacrificio. ¿Se imaginan, hermano? Hay a veces que nosotros leemos la palabra de Dios y nos negamos nosotros a seguir lo que dice la palabra, ¿verdad? Cualquier cosita. ¿Se imaginan si Cristo estuvo dispuesto a aceptar ese sacrificio? Cristo lo dio todo por nosotros. ¿Qué espera Jesús que nosotros demos por Él? Todo, ¿verdad? Si Él dio todo, incluso dio hasta su propia vida, ya después que da su propia vida, ¿qué da? Ya no puede dar nada, ¿verdad? Y es lo que quiere Jesús. Quiere que nosotros seamos obedientes. Ahora vamos a leer Isaías 53. Vamos a buscar Isaías 53, por favor. Isaías 53. Isaías 53, vamos a leer del versículo 3 al 5. Isaías 53, del 3 al 5, y la palabra de Dios dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que confiamos de él. De él rostro fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y el 5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Así que, hermanos, dice que Él llevó todos nuestros pecados y era la única forma de traer salvación de vida eterna para cada uno de nosotros. No había otro camino, hermanos, para ponerle el fin al pecado. Jesús tenía que ser crucificado en la cruz porque no había otro camino como derrotar a Satanás. Era la única forma, ¿verdad? Por eso es que cuando Jesús fue allá clavado en la cruz, dijo: cuando me vean a mí allá clavado en la cruz, a todos os traeré a mí. Porque era la única forma de ¿qué? De poder vencer al enemigo. Ahora vamos a buscar San Juan 3. Vamos a buscar el libro de San Juan, capítulo 3. Vamos a buscar San Juan.
capítulo 3, versículo 14 al 16. Del 14 al 16 la palabra dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hay un versículo que todos creo no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, hermanos, Jesús estuvo dispuesto a tomar ese sacrificio. Por eso es que dice, yo vine para morir, vine para pagar el precio del pecado, vine a morir porque el mundo no me conoció, vine a morir porque no conocieron a mi Padre y porque el pueblo a mí no me recibió. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, hermano, sabemos que dice la palabra que no lo recibieron, ¿verdad? ¿Por qué no lo recibieron? Porque ellos no esperaban así a Jesús, no lo esperaban a un niño. Ellos esperaban a un libertador que los libertara a los romanos. Pero vemos cómo trabaja Satanás en la mente de los seres humanos. Desde el principio dice que Satanás es el padre de mentira. Y él confundía la mente de las personas y de seguro les puso en la mente, cuando venga Jesús va a venir un libertador. Así lo esperaron y por eso no lo recibieron cuando él vino. Y ahora que va a venir Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores, ahora dicen, allá se apareció el niño Jesús. Vemos cómo Satanás siempre está trabajando en las mentes de las personas para confundirlos. Vamos a leer ahora Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Vamos a leer Mateo capítulo 8. Y vamos a ver Mateo capítulo 8, 14 al 17. 14 al 17 dice la palabra de Dios. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en una cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados con la palabra, echaron fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó vuestras dolencias. Así que, hermanos, aquí Jesús, él fue maltratado, así que Jesús comprende a los maltratados, comprende a los enfermos, porque él también estuvo en este mundo y él sufrió todo. Dice, así que Isaías 53 nos dice cuál era la misión de Jesús. Se cumplió todo bajo la letra por la cual Jesús vino a esta tierra. Cuando Jesús vino, hermano, él estaba seguro que él iba a ser clavado en una cruz. Él estaba seguro que lo iban a maltratar, pero aún así él no renunció con la decisión que él había tomado, porque él tomó la decisión de que iba a ser crucificado, pero aún así, sabiendo que su fin iba a ser la muerte en la cruz, él estuvo dispuesto a tomar esa decisión por amor a ti y por amor a mí. ¿No es maravilloso lo que el Señor ha hecho por nosotros? Así que nosotros debemos de ¿qué? De darle honra y gloria. Nosotros no debemos de cansarnos por el sacrificio que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Así que Jesús se identifica con los enfermos. Y yo esta mañana, hermano, yo sé que hay enfermos aquí. Yo sé que hay enfermos, la hermana Rosa, la hermana Blanca, miré que estaba ahí con dolor. Y Jesús, hermano, sabe cuál es nuestra enfermedad, cuál es nuestra dolencia, y Jesús sabe y nos comprende. Y Él dice que nosotros sigamos orando, porque Él nos lo ha prometido, que si nosotros oramos, que le pidamos algo, pero con fe, sin dudar, ¿verdad? Porque Jesús quiere que le pidamos, aunque Jesús sabe que nosotros necesitamos, pero Él sabe que nosotros hemos de pedirle, porque nosotros dependemos 100% de Él, ¿verdad? Así que, hermanos, si hoy en esta mañana alguien se siente enfermo, se siente triste, recuerden que Jesús lo sabe, y si es la voluntad del Señor, pronto estará bien. Hoy vamos a buscar Hebreos capítulo 9. Hebreos 9.
Hebreos 9, 27 y 28. Hebreos 9, 27 y 28. 27 y 28, y la palabra de Dios dice: y de la misma manera que estableció para los hombres que murió una sola vez, y después de esto al juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados del mundo, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así que, hermanos, aquí vemos que Él murió por cada uno de nosotros, pero dice que Él va a regresar ya sin el pecado. Y aquí hay una promesa que nos da a cada uno de nosotros. Dice que volverá sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esperemos en Dios que en ese momento que nosotros estemos esperando a nuestro Salvador, ¿verdad? Con ansias. Porque aquí este mundo, alguien decía, este mundo está lleno de basura, ¿verdad? Lleno de pecado, de maldad. Hay tantas cosas malas, pero cuando venga Jesús, todo esto va a desaparecer. ¿Se imaginan cuando, yo me pongo a imaginar, cuando todo era bello, antes de que el pecado entrara, era todo, dice que allá en el jardín del Edén era todo verde, no había maldad. Pero ¿qué pasa, hermano? Los años han pasado, la maldad está creciendo más y más. Dice que la segunda del Hijo del Hombre será como los días de Noé, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando antes del diluvio? Había tanta maldad que dice que Dios le dolió en su corazón y hasta se arrepintió de haber creado a los seres humanos. ¿Se imaginan hasta dónde había llegado la maldad? Que hasta Dios se arrepintió de haberlos creado. Y así va a ser también. ¿Qué está pasando ahorita? También hay tanta maldad. Y estas son señales de que el Señor está a las puertas. Muchos dicen, yo voy a aceptar al Señor, me voy a consagrar cuando ya esté viejito. Pero ¿quién nos da la seguridad que vamos a llegar a esa edad? ¿Verdad? Porque vale más que estemos preparados, porque si estamos preparados o no estamos preparados, el Señor va a venir. ¿Y qué pasa si no tenemos la vida comprada? ¿Qué pasa si mañana en un accidente nos vamos al descanso si no estábamos preparados? ¿Qué pasó, verdad? Así que por eso debemos de vivir como si el Señor viniera hoy, ¿verdad? Así como cuando nos vamos a ir de viajes, preparamos nuestras maletas, ¿verdad? Tenemos todo listo para irnos de viaje. Así también deberemos de estar listos para cuando el Señor venga por cada uno de todos nosotros. Ahora vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 2. Así que, hermanos, no se me aburren porque hoy traje muchos versículos que quiero compartir con ustedes. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2, 24. Primera de Pedro, estoy en segunda, ok. Primera de Pedro, capítulo 2, 24. Y la palabra del Señor dice: ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanados? Así que aquí dice, ¿era necesario el sacrificio? Claro que sí, ¿verdad? Dice, la decisión de hacerlo era importante, claro que sí. Dice que el Padre lo apoyó, dice que el Hijo estuvo dispuesto a aceptar lo que el Padre le dijo. Cristo se levantó, dice que Cristo se levantó de la tumba, hermanos. Cuando Él fue crucificado, se levantó de la tumba. No solamente murió, sino que resucitó. Así que el Señor dice que murió para nuestra salvación y también resucitó para nuestra salvación. ¿No es maravilloso saber esta nueva? Que el Señor ha dejado todo por amor a cada uno de nosotros. Hoy vamos a buscar Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, 7 y 8. Filipenses capítulo 2, 7 y 8, y la palabra del Señor dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y hasta la muerte y muerte de cruz.
Así que hermanos, aquí el Señor dice que se humilló a sí mismo. Él lo dejó todo. ¿Se imaginan? Que el Señor haya descendido de los cielos, donde estaba con su Padre, donde tenía todo. Que el Señor haya descendido aquí a la tierra. Es un misterio que nosotros no lo entendemos, ¿verdad? Sabemos que todo lo hizo por amor, pero eso va más allá de eso. Él estuvo dispuesto, dice que se despojó de todo. Todo. ¿Para qué? Para dar la vida por cada uno de nosotros. Yo me pongo a pensar en veces, si el Señor ya lo ha dado todo, ¿por qué nosotros, a mí nos cuesta dejar unas cositas? Pero ¿saben por qué? Porque nosotros nacimos con un corazón egoísta. Nosotros hemos nacido en este mundo de pecado, una vida pecaminosa. Estamos viviendo en un mundo lleno de pecado. Y por eso nos cuesta cada día dejar cualquier cosita. Solamente que nosotros le pidamos a Dios que nos quite este corazón de piedra, ¿verdad? Que nos dé un corazón de carne que sea sensible a las cosas de Dios. Porque nosotros, hermanos, por naturaleza, estamos aquí viviendo en este mundo de pecados y estamos también nosotros contaminados todos con el pecado. ¿Se imaginan hasta dónde ha llegado el pecado? Cristo dice en la cruz, consumado es. Dijo cuando Él expiró, dice, consumado es. Dice, en otras palabras, se cumplió lo que vine a la tierra. Cumplí la misión, consumado es. Cuando Cristo aspiró, dijo, consumado es. Esa era la misión de Jesús, de venir a esta tierra, de morir en la cruz para salvación de cada uno de todos nosotros. Dice, la verdad de Dios es salvación para todo aquel que cree. Nosotros debemos estar, hermanos, debemos de agradecerle a Dios por ese sacrificio que ha hecho. Se imagina que a veces que nosotros somos hasta malagradecidos, que ni valoramos, ¿verdad?, lo que el Señor ha hecho por nosotros, por cada uno de nosotros. Debemos estar agradecidos a nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a buscar Hebreos capítulo 2. Vamos a buscar Hebreos capítulo 2. Les dije que traía varios versículos que quería compartir con ustedes. Vamos a buscar Hebreos capítulo 2, 14 y 15. Y la palabra del Señor dice, 2, 14 y 15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así que dice Jesús, muerte, yo seré tu muerte, voy a matar la muerte con mi muerte. En otras palabras, ¿qué hizo Jesús? Que para poder derrotar al diablo, dice que tenía que morir, ¿verdad? Con su muerte iba a derrotar al que tenía el poder de la muerte. Y cuando Jesús fue crucificado, ahí Satanás fue derrotado. Lo derrotó con la muerte de él. Pero fíjense, hermanos, Satanás sabía que si Jesús no usaba el poder para beneficio de él, porque él siempre lo usó para beneficio de su semejante, ¿verdad? Porque él cuántos milagros hizo, cuántos cojos los hacía caminar, a los enfermos, a los paralíticos, a todos, cuántos milagros hizo el Señor. Pero él nunca usó su poder para su beneficio, ¿verdad? Y es lo que quería Satanás, que se defendiera, que usara su poder. Pero él se mantuvo firme en la decisión que él había tomado. Y él decía a Satanás, mira, si eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz. Pero Jesús, ¿qué dijo? Permaneció callado, así como dice Isaías, ¿verdad? Dice que él enmudeció y permaneció callado, no abrió su boca por amor a todos nosotros. Hoy vamos a buscar Colosenses 2. Vamos a buscar Colosenses 2, 14 y 15. Colosenses 2, 14 y 15, y la palabra del Señor dice, anulado el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándolo en una cruz. Así que ahí fueron expiados todos los pecados cuando en la cruz. Hermanos, cuando Jesús fue crucificado, en los tiempos de Jesús, la muerte de cruz era algo terrible, porque en esos tiempos se dice que crucificaban a los ladrones, a la gente más mala. Dice que agarraban
a la víctima, al ladrón, dice que le tomaban medida de pie a cabeza y hacían la cruz exactamente con las medidas de la víctima. Hacían la cruz exactamente y lo colgaban. Y recordamos, hermanos, que Jesús, esa cruz no era para Jesús. ¿Por qué? Porque Él nunca había pecado. Él no pecó. Él no merecía morir en esa cruz. Esa cruz, ¿recuerdan de quién era la cruz de Jesús que Él tomó? Era para Barrabás, ¿verdad? Porque dice que Barrabás era un ladrón. Y cuando se hizo el concilio, allí todos pidieron que fuera libertado Barrabás y fuera crucificado el Señor. Pero dice que era terrible esa muerte de cruz, porque dice que los agarraban, hacían la cruz a la medida del ladrón. ¿Se imaginan? Dice que lo clavaban de los pies, de las manos, pero una persona cuando lo clavan de las manos y de los pies no muere, porque no son puntos vitales, ¿verdad? Que no muere, está sufriendo. ¿Se imaginan estar colgado ahí? Y estaba leyendo yo, dice que ahí dependía de la resistencia de cada persona, del ladrón. Unos duraban 3 días, unos duraban 4 días, unos medio día. Ahí dependía. ¿Se imaginan estar ahí clavado? En el día, un calorón. En la noche, mucho frío. ¿Se imaginan? Era terrible estar ahí. Pero el Señor Jesús estuvo dispuesto a hacer eso por amor a cada uno de nosotros. Así que eso era terrible, hermano. Dice que era terrible, algo que nadie merece morir así como el Señor murió, ¿verdad? Dice, Satanás tiene el imperio de la muerte, porque la causa de la muerte es el pecado. En el caso de Jesús, esto no es válido porque Jesús no pecó. Entonces, ¿por qué Jesús aceptó a morir en la cruz? Simple y sencillamente, ¿saben por qué Él aceptó morir? Por amor por cada uno de todos nosotros. Porque Él no merecía morir, hermanos. Él no había motivos para crucificar al Señor, pero Él lo hizo por amor a cada uno de todos nosotros. Ahora vamos a buscar el libro de San Juan. San Juan, capítulo 16. Vamos a buscar San Juan 16:32. Y la palabra del Señor dice, he aquí la hora viene, y ha venido ya en que seréis esparciados cada uno por su lado, me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Así que dice que no va a estar solo porque el Padre iba a estar con él. Pero hubo un momento, hermanos, que también el Padre lo abandonó porque era la única forma de ponerle fin al pecado. Pero el Padre amaba a su Hijo, así como el Hijo amaba a su Padre. Ellos tuvieron esa decisión. Dice que también el Padre lo abandonó porque era la única forma de ¿qué? De traer salvación a este mundo. Porque el Señor dijo, Jesús dijo, yo y el Padre y el Espíritu somos una familia juntos, unidos, y queremos ofrecernos como sacrificio por amor para darle vida eterna a todo esto que los acepten como su Salvador personal. ¿Se imaginan qué bonita promesa nos dejó el Señor? Y también dice el Señor que Él es la escalera para ir al Padre, porque su palabra dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice, nadie viene a mí al Padre sino por mí. Así que Jesús es la única forma de llegar al Padre, hermanos. Dice, pero hubo un momento en que Él, también el Padre, lo abandonó. Pero hermanos, ¿quién entregó a Jesús a la muerte? No Judas por dinero, ni Pilato por temor, ni los judíos por envidia, sino que lo entregó el Padre por amor. Así que el Padre lo entregó por amor por cada uno de nosotros. Y Él estuvo dispuesto. Jesús se mantuvo firme en la decisión y nunca dio un paso atrás porque Él quería salvarlos a cada uno de todos nosotros. Yo estaba leyendo una historia que decía que allá en la isla del Pacífico había una isla y luego había una aldea ahí. Dice que allí había una ley, que todo aquel que robara le iban a pegar 40 azotes con un látigo, le iban a dar 40 azotes. Y dice que de repente un día se empezaron a desaparecer las cosas.
Y todos estaban pues buscando a ver quién era el culpable. Dice que por fin encontraron al culpable y que era una anciana. ¿Y quién era la anciana? Que era la anciana, la mamá del cacique de esa aldea, del jefe de esa aldea. Dice que cuando descubrieron que era la mamá del cacique, que ya era una anciana que tenía como 80 años, dice que vinieron con el cacique y le dijeron: ¿qué dice usted, señor? ¿Qué dice usted, mi majestad? Y él dijo: la ley se mantiene firme, dijo. Mañana, cuando salga el sol, viene el castigo. Dice que todos estaban enojados con él. ¿Por qué? Porque dice que era un cacique que no debería de haber dicho eso, que era malo. ¿Cómo era posible que eso dijera? Porque sabían que eran 40 azotes y su mamá era una ancianita. Pero él dijo: la ley se mantiene firme. Mañana, cuando el sol salga, dice, preparen todo para el castigo. Dice que en la mañana, antes de que saliera el sol, estaba toda la gente triste y llorando. Decía: ¿cómo es posible que este hombre sea así con su mamá? Era una señora ya ancianita. Y luego pusieron al verdugo, al que le iba a pegar, con un látigo. Dice que el verdugo miraba al cacique, el cacique miraba al verdugo, y el verdugo se sentía triste y mal porque iba a matar a la mamá del cacique. Y dice que él dijo que la ley se mantenía. Y toda la gente enojada con el cacique. Pero aquí, ¿quién fue? ¿Por qué todos estaban enojados con él? ¿Quién fue la ladrona? ¿Quién estaba pecando? La mamá, la anciana. Entonces, ¿por qué estaban enojados con él? ¿Verdad? Y dijo: la ley se mantiene. Dice que ya para salir el sol, dijo que se aplique la ley. Dice que el verdugo pues estaba triste porque iba a matar la ancianita. Dice que era una señora ya ancianita. Le quitaron la blusa de atrás, las costillitas. Dijo: no, con dos la voy a matar, dijo. Dijo: con 2 la voy a matar. Dijo que se aplique la ley. Dice que cuando el verdugo se alistó, dice que el cacique se quitó la camisa, que era un hombre fuerte. Dice que se encorvó, la abrazó, y dice que se la puso en su pecho y dijo: ahora sí aplique el castigo. Dice que el verdugo agarró el látigo y le pegaba al cacique, al hijo. Dice que le pegaba tan recio que los pedazos de carne se los traía. Dice que sufrió los 40 azotes, pero dice que la mamá, la que había pecado, no recibió ningún azote. De la misma manera, hermanos, nosotros también hemos pecado, nos hemos descarriado como ovejas, dice el Señor, ¿verdad? Pero ¿qué hizo el Señor? ¿Quién sufrió por nosotros? Y Él dice que también de la misma manera, Él también estuvo dispuesto a sufrir. ¿Cómo no? Todo lo que Él sufrió, se imagina. Dice que lo maltrataban, le pegaban, lo escupían. ¿Qué no le hicieron al Señor? En la mañana me estaba recordando que decían las hermanas ahí atrás, que hay veces que nosotros dice, vamos a dar estudio bíblico y nos rechazan, ya no vamos. Hermano, si a Jesús, siendo el Hijo de Dios, no lo aceptaron, ¿qué se espera de nosotros? Pero nosotros debemos estar, ¿qué? Firmes, aunque ellos nos digan que no. Nosotros, nuestra responsabilidad es decirles que Jesús viene pronto por cada uno de nosotros. Porque también de la misma manera, hermanos, así como Él ama a todos los que andan afuera, también nos ama a nosotros. Todos somos sus hijos. Dice, ¿cómo no vamos a amar a Jesús por todo lo que Él sufrió por nosotros? A veces hemos tan malagradecidos nosotros porque se nos olvida todo el sacrificio que Jesús ha hecho en la cruz por cada uno de nosotros. Hermanos, porque si nosotros realmente comprendiéramos lo que el Señor ha hecho por nosotros, cada día fuéramos mejores cristianos, cada día seríamos mejores, quizás predicando la palabra del Dios, cada día seríamos mejores misioneros. Que nuestro Señor Jesús pueda hacer un cambio en nuestros corazones. Y alguien me decía en la semana, ¿cómo va Dios a perdonar a un amigo que decía que había caído tanto? Hermanos, no importa cuán bajo hayamos caído, para el Señor siempre vamos a ser sus hijos. Nuestro Señor Jesucristo no nos ama porque somos malos o porque somos buenos. Él nos habla simplemente porque somos sus hijos. Y Él ha dado su vida por cada uno de nosotros. Así que, hermanos, yo en esta mañana les estimo que cada día nosotros podamos meditar en la cruz, el sacrificio que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Así hay un himno, creo, que dice, ¿cómo no he de amar esa cruz, verdad?
¿Por qué? Porque el Señor ahí ha dado su vida, ha dado todo. Y el Señor también quiere que nosotros demos también de nosotros nuestra parte, y Él va a poner su parte en todas nuestras tentaciones que tengamos. Si nosotros le pedimos a Dios que nos libre de cualquier cosa mala, Él nos va a cumplir. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Que Dios les bendiga.